El hecho es que los grandes jerarcas que asistieron a ese congreso decidieron que la maestra ya no era más su superiora, según esto porque mi persona la mandaba y que la enseñanza del maestro estaba en peligro, y ellos sí eran los únicos y fieles custodios de la doctrina, etcétera, etcétera, etcétera. Como siempre, el ego traicionero, el terrible demonio de la traición, va a encontrar pretextos para hacer de las suyas. Poner en duda las palabras de la maestra es dudar también de la verdad que tienen las palabras escritas y verbales que el maestro expresó a propósito de su esposa sacerdotisa, la poderosa gurú Litelantes. Después, durante el Congreso de Oaxaca, que en definitiva se celebró 2 años después de la Carta de Canadá, nuestra maestra se refirió a este incidente de la siguiente manera: yo quise hacer este congreso aquí después del de Canadá. Mandé una carta para que la leyeran y no quisieron por la sencilla razón que la mandó Arnolda, esa que no es la maestra, es allá, refiriéndose a lo que decían sus detractores. Yo soy Arnolda aquí y en cualquier parte, y no me arrepiento de ser quien soy, y quien ayuda a Samael Aún Weor a seguir adelante. Y pedí hacer un congreso aquí, pero no quisieron, gracias a los que no quisieron leer la carta, y le mandé al Congreso de Canadá, por la sencilla razón de que no me dieron permiso, por lo que dijeron que estaba inútil, que yo era una mujer que estaba inconsciente, que hablaba frases incoherentes, eso es falso y es mentira, y que tenía muchas cicatrices en la cara. Eso es un engaño y un chisme, y por lo tanto se lo demostré a los tipos que lo dijeron. Fui a Canadá a hacerles ver quién era yo, que yo no estaba inútil en la cama y que no sabía nada. Yo no fui porque yo tengo mis superiores a quienes respeto con dignidad, no porque estaba enferma ni porque no nos dieron la autorización, pero yo sé respetar a los que me abrieron el camino, no a los humanos de aquí de la tierra, porque de los de aquí son falsos. Yo soy mujer, tal como ven. Lo que sé lo he aprendido en la escuela de la vida, y estoy dispuesta a seguir, cuésteme lo que me cueste, y sin ampararme a nadie sino a Dios. Y no quiero que me admiren, no quiero coronas ni reconocimientos. Los que tuve los conocí yo por mi mismo gusto. Y nadie, porque nadie me presionó, ni me empujó, ni me exigía. Fue voluntariamente. Y así espero en todos ustedes, que si siguen una doctrina, síganla por capacidad de ustedes, no por personas, porque me mandan acá y voy allá. No, guíense por ustedes mismos y tengan contento a su real ser, a sus familias, y den un ejemplo en su casa. No manden correspondencia baja, ni se ocupen de las personas quienes están en sus casas tranquilas. Tal como me ven, se ocupan mucho de mi persona. ¿Por qué? Porque del árbol caído quieren hacer leña, y se los probaré a todos ustedes y a todo el que se ocupe de mi persona, que a mí no me van a humillar como me quieren humillar. Se humillan ustedes mismos. Y quien se ocupe de mí, porque estoy dispuesto a seguir adelante, dicen que estoy loca, que soy una vieja inútil. Pues se los voy a probar a todos que no es como dice la humanidad. Y cuando yo no voy a una reunión de estas es porque me lo prohíben, no los humanos, no el secretario que yo tengo, que el secretario que tengo lo ven en el caldo de los frijoles. ¿Por qué? Porque una mujer como yo no debe tener un hombre preparado en casa. Y se lo probaré a todo el mundo. Gústele al quien no le guste, lo tienen que soportar, porque está en mi propiedad, mi casa, y es la voluntad de él. De nosotros se han ocupado mucho, y todo eso me duele, porque soy mujer, porque yo no tengo un marido quien responda por mí, pues yo misma respondo por mí misma y mis hijos, que siempre están conmigo afortunadamente. Así que entiéndanlo bien todos los estudiantes gnósticos que se ocupan de mi persona y del secretario, porque estoy dispuesta a no pedirles permiso a nadie, sino a Dios. Ya lo saben, quien me ve aquí chica, pero soy muy capaz de defenderme de todos.
Si estuve toda una vida con Samael Aun Weor, gústele a quien no le guste, estoy dispuesta a seguir adelante. Y quien esté dispuesto a ayudarme en mi hogar y a entregar los libros de Samael Aun Weor y vivir de ellos, lo digo con mucho alto honor, porque el sacrificio, el trabajo de mi marido es mío y nadie tiene que meterse en mi vida privada, como se meten muchos estudiantes a quienes el maestro Samael les entregó el conocimiento y ya son unos señores que creen coger a Dios de las barbas. Qué equivocados están. Están en un puesto y apenas se les quita, se ocupan de mi persona. Pues ahí vamos a ver cómo vamos a seguir. ¿Por qué nadie le entregó este conocimiento antes que Samael apareciera en este mundo? Porque nadie tiene la capacidad. ¿Por qué no escriben un libro? ¿Por qué copian los libros de Samael si son tan capaces? Y de decir que Arnolda es aquí, allá arriba es Litelantes, yo soy Arnolda aquí, en el infierno y donde sea, y a nadie le importa. Así que esos son los misioneros. Uno que otro misionero que ha tenido la dicha de darle un puesto y se le da el puesto y está dando enseñanzas en un monasterio. Todos se vienen en contra mía. Que se vengan, de acá no se lo sacarán, porque de todos no hay sino uno que ha seguido firme con la amistad que le tenía a Samael y a la enseñanza y a mi persona. Todos aquellos que se les ha dado el puesto de coordinadores en un monasterio es el cuchillito de palo, el diablo que se les ha puesto encima, pero no me importa porque no vivo de ellos. Ellos viven de los libros de mi marido, de la herencia que me dejó a mí y a mis hijos, y todavía se ocupan de mi persona, gente que han estado conviviendo conmigo. ¿Creen ustedes que no me duele lo que me han hecho? Yo soy muy humana, no soy santa. Subtítulo: Fidelidad. Ya hemos comentado que la maestra nos decía que lo intolerable era la traición, que a los traidores no se les quiere ni allá arriba, ni aquí en medio, ni allá abajo. Aclaro que la traición es intolerable y los pecados contra el espíritu son imperdonables. Siempre se pagan con sufrimientos. Sin embargo, atendamos a las palabras del maestro en el misterio del áureo florecer, donde habla de la traición de aquellos que, según esto, no pecan contra el Espíritu Santo. Quienes traicionan al gurú o maestro, aunque practiquen tantrismo blanco, sin eyaculación seminal, es obvio que pondrán en actividad el órgano de todas las maldades. Aunque se trabaje muy seriamente con el sexo yoga, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, jamás subirá por la espina dorsal de los traidores, asesinos, adúlteros, violadores y perversos. Devi Kundalini nunca se convertirá en cómplice del delito. El fuego sagrado asciende de acuerdo con los méritos del corazón. Curiosamente, quienes más traicionaron a nuestros gurús fueron los adúlteros, después los perversos que explotaban a los estudiantes, o bien los perversos que de plano se entregaron a la mala voluntad, es decir, los traidores que buscaban el mínimo pretexto para su traición. Normalmente se daban todos estos defectos entremezclados o se escalonaban por lo común en el orden mencionado. Muy cierto y de toda verdad es que los adúlteros traicionan a su pareja, que es el comienzo para traicionar todo lo demás, como dice el maestro Samael en el Parsifal develado. El ego es mistificado, corrompido, viciado, falso, goza justificando el adulterio, sublimándolo, dándole tintes inefables, sutiles, se da el lujo de encubrirlo, ocultarlo de sí mismo y de los demás, decorarlo, adornarlo, con normas legítimas y cartas de divorcio, legalizarlo con nuevas ceremonias nupciales. Aquel que codicia mujer ajena es de hecho adúltero, aun cuando jamás copule con ella. En verdad os digo que el adulterio en los trasfondos subconscientes de las gentes más castas suele tener múltiples fases. El arcano AZF solo se debe practicar entre esposo y esposa en hogares legítimamente constituidos. Aquellos que practican el arcano AZF con otras mujeres cometen grave delito de adulterio.
Ningún adúltero logrará jamás el despertar del Kundalini y de los poderes tátuicos. Esto se aplica también a las mujeres. Ninguna mujer adúltera logrará jamás el despertar del Kundalini y los poderes tátuicos. El iniciado o iniciada gnóstica que adultere pierde sus poderes. También dice lo siguiente: uno no podrá darle divorcio a una mujer que no le está haciendo ningún mal a uno. Si la mujer no le es infiel a un hombre, ¿por qué el hombre le va a pedir carta de divorcio? O viceversa, si el hombre no le está siendo infiel a la mujer, es decir, no está adulterando, ¿por qué viene a ella a pedirle carta de divorcio? Solo por motivo de fornicación o adulterio es lícito, es permisible. Cátedra: la creación del sol psicológico íntimo. Así que quienes querían hacer lo que se les venía en gana siempre encontraban pretexto, normalmente la llamada recurrencia, para quedarse con las mujeres de otros, muchas veces de sus amigos o sus subordinados dentro de la institución, o bien para dejar a su mujer por una joven, dizque con el fin de trabajar en la gran obra. Me llamaba la atención que la maestra no se metía en la vida personal de estas gentes, incluso con aquellos que tenían algún rango dentro de la institución. Así que muchos tuvieron varias mujeres y la maestra no les dijo nada, los conservaba en sus puestos e incluso los elevaba a otros puestos superiores. Sin embargo, con el tiempo casi todos ellos traicionaron, porque ¿sería fiel a la institución quien no es fiel en su casa? ¿Quién le ha quitado la mujer a otro, o quien estando en la enseñanza se ha divorciado sin motivo justificado? Véase la epístola a Timoteo, donde dice: marido de una sola mujer. Como mi persona no le cuestionaba a la jefita sus decisiones, no me preocupaba tampoco por la vida personal de los adúlteros, de los que tenían su vajilla hermética, mientras no la traicionaran. Quizá ella les daba oportunidad de que pudieran corregirse y pagaran un poco de karma. El hecho es que los dos maestros han tenido traidores al por mayor, incluso dentro de su misma familia, que es cuchillito de palo, solía afirmar nuestra maestra. Como ya se dijo, muchos se tomaron de pretexto para traicionar, porque como no he sido ni puedo ser un santurrón, nunca oculté mis defectos. Me decía la jefita: si no se oculta de Dios, no tiene por qué ocultarse de estos humanos, que son igual o peor que uno. Pero especialmente decían los traidores que quienes estábamos cerca de ella la manejábamos, ni que fuera carro. La misma maestra dijo, y reitero hasta el cansancio, que ni su esposo la había manejado, y esto es entendible, pues siendo tan tremendo el abuelo, no se hubiera levantado en caso de haberla manejado a su antojo. En su afirmación queda implícito que mucho menos nosotros, simples estudiantes, podíamos manejarla. Es un absurdo pensar que alguien pueda manejar a los maestros. Es un contrasentido que los maestros se dejen manejar por los estudiantes, y afirmar eso implica un desconocimiento total de los señores y de la enseñanza que nos han dado. Pero el diablo donde quiera mete la cola. También osaron decir que nosotros la azuzábamos en contra de ciertos personajes traidores, como si la maestra fuera un animal bravío. No sé qué tienen estos pseudo sapientes del gnosticismo, que utilizan argumentos tan burdos e infantiles con el fin de autojustificar la traición. Y lo más grave es que existen quienes creen estos argumentos falaces. Es más, hay quienes apoyan a los que la traicionaron y todavía tienen su foto, y dizque reverencian al maestro litelantes, forma eufemística de decir que Arnolda no es maestra, pero su padre sí. En verdad que es el colmo de la hipocresía. Decía el maestro Samael: en realidad, de verdad, el adepto está más allá de los santos. Cuando alguien dijo los santos maestros, ese alguien estaba equivocado, porque los maestros están más allá de los santos. Primero está el profano, luego el santo y después el maestro. El maestro está más allá de la esfera de los santos. En el maestro está la sapiencia,
mas es posible juzgar equivocadamente a los maestros, a los adeptos. Tenemos siempre la tendencia a proyectar, hasta sobre los adeptos, nuestros propios defectos, nuestro yo psicológico. Así juzgamos equivocadamente a los adeptos. Sobre ellos también lanzamos nuestros juicios equivocados, porque si no es posible juzgar rectamente los actos del prójimo común y corriente, mucho menos es posible juzgar los actos de los adeptos en forma correcta. Normalmente tenemos la tendencia a tirar lodo contra los adeptos, así como tiramos lodo contra nuestro prójimo, también tiramos lodo contra los adeptos de la Blanca Hermandad. Por eso, estos han sido crucificados, envenenados, metidos en prisión, apuñalados, perseguidos. Es muy difícil juzgar a un adepto, así que los invito esta noche a la reflexión, a no dejarse llevar jamás de las apariencias, porque las apariencias engañan, a no endilgar nuestros defectos a nadie. Entre paréntesis, cátedra, el juicio hacia los demás. Los fascinerosos del gnosticismo, normalmente fanáticos y santurrones, fariseos y redentos, decían que la maestra estaba caída y no sé cuántas infamias más. Llegó el momento en que, me imagino, la cansaron de tanta habladuría e infamia y fue cuando habló sobre las cosas sagradas, o mejor dicho, la forzaron a decir lo siguiente. Vean lo que me fuerzan a decir. Dicen que estoy caída y ellos, ninguno de ellos, durmieron conmigo. Eso lo podría decir el mismo maestro, el esposo de la mujer que sea. Pero otro particular, ¿con qué derecho? Pero es un descaro, y más uno que está entregando un conocimiento. No deben estar juzgando en las vidas ajenas, en los matrimonios ajenos. Ningún derecho tienen de acusarme a mí, ni acusar a nadie. ¿Y quiénes son ellos? Terrible, ¿no? En verdad, que no quisiera estar en el lugar de aquellos que forzaron a la Virgen del Tribunal del Karma a decir estas cosas. Siguen vivas las palabras del maestro Samael, dichas en Conciencia Cristo, obra de 1952. Las peores maldades que yo he conocido en la vida, las he visto en las escuelas espiritualistas. Parece increíble, pero entre el óleo de la mirra y el incienso de la paz, también se esconde el delito. Los devotos esconden sus delitos entre el sigilio de sus templos. Los profanos tienen el mérito de no esconder el delito. Los devotos sonríen llenos de fraternidad y clavan el puñal de la traición en la espalda de su hermano. En cierta ocasión, durante un viaje por Francia, en el sueño de esa noche mostraron la época en que el maestro Samael tuvo la personalidad del mayor Daniel Coronado, entre paréntesis, Dorado de Villa. Y nuestra jefita era, como siempre, su esposa. Se llamaba Ligia Francisca y le decían Ligia Paca o simplemente Doña Paca. Ambos eran nativos de unos ranchos cercanos a la ciudad de Hermosillo, Sonora. Un discípulo del maestro se ufanaba de que éste le había dicho que por aquella época se habían conocido en Hermosillo y que era leguleyo. Por cierto, en esta vida también se quedó en leguleyo, ya que nunca concluyó su carrera. Pues bien, esa noche se demostró que el citado leguleyo pretendía embargar una máquina de coser que había comprado en abonos doña Ligia Francisca, con la que cosía ropa ajena, pues eran muy pobres, y como don Daniel no hizo los pagos correspondientes con el dinero que su esposa le dio, sino que lo distrajo para otros fines, pues lógicamente el leguleyo aquel venía a cobrar, pero en forma ofensiva y sin entender razones. La verdad es que don Daniel quería destrozarlo ahí mismo, porque era tremendo entonces el abuelo. Pero por suerte estaba en ese momento un amigo en su casa, quien se encargó de correr al leguleyo golpeándolo con un leño que tomó de la cocina, y como dicho amigo era gente de dinero y además conocido por su crueldad, la cosa quedó ahí. Al parecer, posteriormente se pagaron los abonos de la máquina de coser. Después mostraron cómo ese leguleyo traicionó en Roma al maestro, entre paréntesis encarnado como Julio César,
y quiso matar a su esposa, aunque en la actual vida ha ostentado y cacareado que fue muy fiel al maestro en aquella época. Sin embargo, claramente se vio cómo aprovechó las circunstancias de la trágica muerte del César para hacerse pasar por quien no estuvo en la conjura, y encima capitalizó en su beneficio la traición en la que él mismo estaba metido. Luego mostraron una sucesión increíble de encarnaciones de los principales discípulos del maestro, algunos a los que incluso les dio poderes y maestrías en esta encarnación, y se veía claramente que en realidad siempre lo habían traicionado, unos en Medio Oriente, otros en Europa, otros en Egipto, varias veces y en varios lugares. Era aquello una sucesión de traiciones y cosas infames en contra del abuelo y de la maestra. Aquella mañana desperté con un mal sabor de boca, harto de soñar tanta porquería cometida en contra de los señores. Tuve la suerte de platicar con la jefita antes del desayuno, confirmándome punto por punto tan terribles sueños. Me afirmó entonces que el abuelo, como en verdad tenía al Cristo en su corazón, les dio la oportunidad a quienes lo habían traicionado a lo largo de la historia para que en esta vida se enmendaran y pagaran su karma por dicho motivo, y sin embargo desaprovecharon su oportunidad. Concluyó sus observaciones diciendo que, como evidentemente ella sí recordaba a todos, por eso hablo lo que quiero, con quien yo quiero y hasta donde quiero. La realidad es muy notoria, nuestra vida infernal, interna y externa. Es manifiesta, solamente siendo muy tercos no queremos darnos cuenta. De tales discípulos del maestro no quedó ninguno que sirviera a nuestra maestra, por el contrario, con gran ostentación la traicionaron. Le dieron la espalda a la viuda del señor Samael Sabaoth. Solo un misionero de aquellos tiempos siguió y sigue sirviendo a Nuestra Señora Litelantes, que por cierto fue discípulo del otro señor de la ley, cuando todavía estaba bien, es decir, antes de que también le diera la espalda a la maestra. Subtítulo: Monasterios. 3 monasterios establecieron nuestros maestros Litelantes y Samael, en Guadalajara, Canadá y España. Sucedió en varias ocasiones que los directores de los monasterios de Guadalajara, tan luego se les removía del cargo, se rebelaban y se apropiaban de los monasterios. Algunos fundaron sus nuevas instituciones con los bienes y relaciones que habían hecho a costa de la institución, es decir, fundaron o cimentaron su escuela en un acto que, en estricto derecho, se llama delito de abuso de confianza.